Gracias, Señor, por ayudarnos. Nos disponemos nuestro corazón, nuestra mente. Complétanos, balanceanos, Señor, en tu palabra y cumple tus propósitos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bien. El orden de Dios en el ministerio. Sabemos que la palabra ministerio significa servicio. Y tenemos que estar conscientes, hablando del orden de Dios en el ministerio, que primeramente todo comienza en casa. Según Proverbios 31:21, ahí nos está hablando de la familia. Dice, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Aquí nos habla del cuidado de los hijos como una mujer previsora. Cuando son grandes hay que formarlos, hay que guiarlos, hay que animarlos. También enseñarlos a ser independientes. Diga conmigo, independientes. Que puedan ser autosuficientes cuando van a la escuela, para andar en camiones, cómo protegerse. Cuando tienen auto, manejar con precaución. No corras, ponte el cinturón. ¿Han visto a los jóvenes correr un auto? Piensan que son de hule. Los padres van formando a los hijos. ¿Qué haces si te ofrecen droga o cigarro? La madre le dice al jovencito. Si quieren inducirte a la pornografía, ¿qué haces? ¿Qué dice Dios? ¿Qué piensa Dios al respecto? Enseñarlos a valorar la virginidad. No estar a solas con el novio en un lugar donde se preste a pecar, o con la novia, ¿verdad? Todo esto es una función para los padres. Cuando los niños son pequeños, se refleja la virtud de la mujer. ¿Cómo se refleja? Cuando se ocupa de ellos. Trae a los niños bien bañaditos, bien peinaditos, su ropa limpia, sus zapatos lustrados, su peinado alisado. Cuando ya son grandes, la virtud de la mujer se refleja en el 11º mandamiento. No estorbar. Sí, porque ¿saben una cosa? Ahora ha salido una moda, ¿no? Ve el esposo a la esposa y le dice, bebé. Y tú dices, ¿bebé? Y luego nace el bebé y el bebé no sabe quién le están diciendo, si al bebé o al esposo. O sea, yo respeto las modas, ¿sí? Pero el esposo no es un bebé, ni el novio es un bebé. Le estás diciendo, no creciste, no maduraste, déjame consentirte, ¿quieres tu chupete o...? Así es que dicen, híjole, qué mujer virtuosa, porque la mujer virtuosa cuando están niños, los trae bien lindos. Pero de pronto el niño está creciendo y el niño quiere hacer sus proezas y quiere aprender a vestirse solo. No, yo te ayudo. Lo estás inutilizando, no lo estás ayudando a crecer ni a madurar. Ajá. Mami, déjame tender mi cama. No, tú no sabes. Así es que cuando crecen todavía los ves como bebés. Y ya no son bebés. O sea, siempre los vamos a ver como nuestros hijos amados, tiernos, que vamos a amar entrañablemente, pero no los podemos tratar como bebés. Amén.
Cuando ya son grandes, la virtud de la mujer se refleja en la manera que yo he enseñado a mis hijos. Es que cuando ellos crecen, manejan una independencia. En una independencia no estoy hablando de rebeldía. Una independencia estoy hablando de madurez. Estoy hablando que lo que entrena al hijo cuando va a la escuela es a través de la palabra que los padres le enseñaron mientras estaban en casa. ¿Qué van a hacer cuando te ofrezcan droga? ¿Qué van a hacer cuando te ofrezcan sexo? ¿Qué van a hacer cuando desvirtúen la virginidad? ¿Qué van a hacer cuando te hagan bullying? ¿Sí? No podemos hacer dependientes a los hijos. Y les digo esto porque hay esposas de pastores tan dependientes, o sea, diga conmigo, la familia Muégano. Tan dependientes, que ya tienen 20 años y la niña no se puede ir sola porque la mamá tiene que llevarla. Es como a un niño de 30 años cambiarle el pañal. O sea, yo te amo y porque te amo necesito soltarte. Necesito que seas independiente, necesito que pagues el teléfono. No sé, mamá. No te preocupes, voy a ir contigo, te voy a enseñar, te voy a entrenar. Una de las cosas que me admira y que me ministra mucho es con Rocío y con su hijo Samuel, que nada más tienen un hijo. Sin embargo, cuando ellos consideran, no sé bien todos los detalles, pero cuando ellos consideraron importante que él se tenía que venir a Guadalajara, empezando un tratamiento, y luego en el ministerio, y luego diferentes situaciones, él desprendiéndose de su casa, de su papá y de su mamá. Y el joven Samuel crecía y estaba creciendo con principios. Lógicamente que amaba entrañablemente a su mamá, pero Dios permitió esa situación. Y veo en ellos unos padres seguros en Dios. Veo en ellos unos padres confiados en Dios, que lo enseñaron y lo entrenaron para saber cómo responder. Porque te voy a decir una cosa, tú estás apartando a tus hijos del mundo, pero el mundo está dentro. ¿Ya te diste cuenta? De pronto le surge la maldad al niño. Y tenemos que dedicarles tiempo y tenemos que amarlos y tenemos que hablar con ellos. Y tienen que crecer y tienen que madurar. Te voy a decir esto porque hablando de el orden de Dios en el ministerio, a veces nuestra balanza se tiende hacia un lado o hacia el otro lado que voy a estar explicando. Así es que cuando no se ayuda a un hijo a que se valga por sí mismo, todavía de casado la esposa lo viste. Todavía le combina la ropa, todavía le hace la maleta. ¿Por qué? Porque fue una etapa de su vida que así lo enseñaron o que no lo entrenaron. A los jóvenes hay que enseñarlos y entrenarnos a perder sus temores de las cosas que no deben de tener temor, como las cosas que los hacen crecer y que los hacen madurar. Las cosas de la vida que los ayudan a ser independientes, como tener un trabajo, como ir solos, venir acá. ¿Qué es lo que los protege? Dios y su palabra. ¿Cierto? Eso los hará avisados. Su palabra los hará avisados, sabios, prudentes. Proverbios 22:3. Por ejemplo, dice ahí, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Ahí tenemos una palabra muy clave, el avisado ve el mal y se esconde.
Para los que no conocen de Dios, esconderse es cobardía. Para Dios es inteligencia. Y se les enseña a los hijos, tú no vas a pensar como los hijos del mundo. No importa que ellos piensen que tú eres cobarde porque te echaste a correr cuando te estaban siguiendo 5 niños más grandes que tú. O te escondiste inteligentemente. ¿Sí? Enseñar a protegerse. Surge el consejo de una madre, como cuando lo hacía la madre del rey Lemuel. Que si nosotros vemos lo que después repite Lemuel en el prototipo de la mujer virtuosa, no es más que el consejo de la madre de Lemuel, que después que se encarnó esos principios en la vida del rey Lemuel para poder ejercer lo que Dios le llamó a hacer. Y dice Proverbios 31:1, yo lo estoy leyendo en la versión parafraseada. Estos son los dichos sabios con los que la mamá del rey Lemuel le enseñaba. Tú eres mi hijo, el hijo de mis entrañas, y el hijo que pedí tener. Qué importante, ¿verdad? Decirle a los hijos, eres amado, eres deseado. Yo deseaba que tú vinieras. Quiero que tú sepas que yo deseaba que tú vinieras. No desperdicies tu fuerza con las mujeres, fíjate lo que le está aconsejando, ni gastes tu energía en ellas, pues destruyen a los reyes la fornicación. Sea quien sea, si un hijo todavía no tiene a Dios, tiene que enseñársele qué dice la palabra de Dios, alumbrarlo con la palabra de Dios, con los principios morales. No provocar que alguien pueda caer en una fornicación porque le faltó prudencia, porque no hubo quien le dijera, ve los señalamientos, ve las advertencias. Eso es lo que destruye a los reyes, ¿verdad? ¿Cuántos ministerios se destruyen por no ver los señalamientos? Verso 4. Lemuel, no es sabio que los reyes tomen vino, ni que los gobernantes se den a la bebida. No es sabio que te des a la borrachera. Un gobernante no puede hacer eso. Un gobernante puede mostrar su grandeza a través de sus principios morales. Proverbios 31:5 dice, ya que por culpa de la bebida pueden olvidarse de lo que les manda la ley y violar los derechos de los pobres. Dale el vino al que se va a morir y licor al que está amargado. ¿Verdad? Porque todavía algunos piensan, no, pues ¿qué tiene, no? Mi pregunta, ¿estás amargada? ¿Te vas a morir? Entonces no tomes vino. Y dice verso 7, para que beban y se olviden de su miseria y no se acuerden más de sus problemas. Porque ciertamente el que practica un vicio es una salida, es un pretexto, es una justificación de sus propios pecados para ocultar lo que verdaderamente hay. Habla por los que no pueden hablar y defiende los derechos de los desamparados. El entrenamiento se da en casa, desde chicos, ¿verdad? Cuando ves que la niña está chiquita y luego vas y les compras las Barbies y al ratito la niña te dice, yo quiero que me compres mis falditas hasta aquí y los tacones. Y ahí va la mamá, la esposa del pastor, y le compra sus faldas chiquitas y sus tacones. Una niña no debería tener una Barbie, porque no está en esa etapa, no es señorita. ¿Sí? Y si está más grandecita y la vas a enseñar a vestir, pues ponle un vestidito abajo de la rodilla, ¿no?
Ahora, ¿dónde lo traemos nosotros, verdad? Y dice Proverbios 31:9, alza la voz y hazles justicia, defiende el derecho de los pobres y necesitados. Fíjense, cuántos consejos buenísimos le dio la madre. Después formaron parte de su ser, que el que narra Proverbios 31 fue el rey Lemuel. Y la madre le hizo saber que era amado y deseado, y su consejo era en equidad y justicia. Después de Lemuel, al narrar el prototipo de la mujer virtuosa, describió el concepto exacto según el consejo de la madre y el impacto del ejemplo de la madre. Esa madre dejó huella. No los va a cubrir la sobreprotección, los va a cubrir la palabra de Dios. Que crezcan, maduren, que se protejan, que caminen. ¿Ya se dieron cuenta que somos peregrinos y que vamos pasando? Y que estamos pasando en otra etapa, las que ya tenemos otro tiempo y que quizás a lo mejor al rato ya no estemos. ¿Cómo se van a defender los hijos? ¿Cómo van a salir adelante en la vida? No, es que no está mami. Es que no está papi. El 11º mandamiento, no estorbar a la madurez. Y fíjense, Proverbios 26:17 tenemos otro principio de sabiduría. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que toma el perro por las orejas. Hijo, por favor, cuando estés allá en la escuela o vayas en la calle y veas un pleito, no te metas. Trata de tener dominio en tu mente, en tu corazón, porque el que mete paz, saca más. Proverbios 1800. Es un proverbio que tiene cierta sabiduría. Una vez vino una hermanita y me dijo, hermana, mire cómo estoy. Le digo, ¿cómo está? Estaba toda golpeada. Y yo le dije, ¿qué te pasó? Dice, pues es que mi hermana y yo íbamos por una calle y un señor estaba golpeando a una mujer y le dijimos, abusador, déjala, suéltala. Y entonces la mujer se voltea y le dice, es mi viejo. Y si me pega, que me pegue. Y órale, las trompearon y las dejaron moradas. Porque el que mete paz, saca más. Así es que hay que enseñarle a los hijos. El que se mete el pleito ajeno es como si agarrara al perro de las orejas. Agárrale las orejas a un perro y verás. Te va a morder. ¿No es cierto? Es que ¿por qué? Si soy hijo de Dios, sí. Pero no tuviste cuidado de las advertencias, de los señalamientos. Instrúyelos, hazlos aptos. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Y no nada más, eso es malo. Eso no me dice nada. El consejo de los padres es oportuno para enseñarlos a ellos a manejarse por principios que les van a producir un beneficio, formación de carácter. Que sepan qué Dios dice y no es lo que nosotros pensamos. Dígale a tu compañera, ni tú ni yo. Ni lo que tú piensas ni lo que yo pienso, lo que Dios dice. Amén. La palabra de Dios tiene sabiduría, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más perfectos que nuestros caminos. Y dice, el principio es tener dominio de las emociones cuando ves un pleito ajeno para que no te alcance el mal. No te metas. Para tener un balance en el ministerio, se necesitan pesas justas. Hablando de equilibrio y mi manera de conducirme entre el ministerio en mi casa y el ministerio en la iglesia.
Por ejemplo, hay algunas esposas de pastores que toman como pretexto la familia para no cumplir con la efectividad del ministerio. Al desarrollar un ministerio en la iglesia, ejemplo, si estás en la iglesia infantil como directora o administrando ministerio de mujeres o maestra del instituto bíblico, uno de los principios para desarrollar un ministerio es fidelidad en el llamado. Fidelidad en el llamado. Según 1 Corintios capítulo 4, verso 1, en la versión parafraseada dice, la gente debe vernos simplemente como siervos de Cristo, como aquellos en quienes Dios ha confiado para enseñar su plan secreto. Dice que Dios confió en nosotras. ¿Cómo debe de vernos la gente? Como dignos de confianza. Dignos de confianza. Para enseñar su plan secreto. Pero acuérdense que la enseñanza tiene dos vertientes. Una cuando la enseñamos y la otra cuando la vivimos. La autoridad, la palabra tiene autoridad cuando la enseñas, pero cuando la vives. Porque cuando la enseñas y no la vives, la gente se enoja. Despierta enojo en el corazón. Dios nos ha confiado su palabra, pero nos confía también que mostremos la luz pasiva. Y aquí hay dos vertientes, la luz pasiva y la luz activa, Mateo 5:14. Y dice así, ustedes son la luz que alumbra el mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder. Nadie enciende una lámpara y la pone debajo de un cesto, sino encima de una mesa para que ilumine a todos los que están en casa. Estoy hablando de la versión parafraseada Biblia para todos. Dice, nadie enciende una lámpara y la pone debajo. Otra versión dice, la pone sobre el candelero para que alumbre. Cuando la luz está alumbrando así, colocada en esa posición, estamos hablando de la luz pasiva. La luz activa es la predicación de la palabra. La luz pasiva es el ejemplo. Yo puedo estar predicando algo y estar enseñando con mi vida otra cosa. Sí, ¿y qué hacen los políticos, verdad? Muchos políticos que no son buenos políticos. Dicen algo, pero viven otra cosa. Asimismo, ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos pueden ver sus buenas obras y dar honra a Dios que está en los cielos. ¿Qué da honra a Dios? Lo que hacemos. Verso 2 dice, 1 Corintios 4:2, además, una persona en la que alguien ha confiado debe demostrar que es digna de confianza. Por ejemplo, yo puedo decirle a alguien, te delego esto, y es importantísimo por lo que representa. Pero si la persona no la cumplió, aunque tenga pretextos muy válidos, está descubriendo la obra. Y está diciendo, no es digno de confianza. ¿Ustedes creen que Eliseo llegó a ser lo que era si él no se hubiera pegado a Elías? Y Elías lo probó muchas veces. Y Elías le dijo, no, quédate aquí, yo voy a Betel. No, vive tu alma, que no te dejaré. Y a donde quiera que tú vayas, yo voy. Porque no me le despego la vista. Quiero aprender qué hace. ¿Cómo es que tiene que demostrar que es digna de confianza? Cuando va adelante en ejemplo. Si tiene un ministerio y en las reglas está establecido que hay que iniciar la reunión a tal hora y llega media hora después, bajo el pretexto de que discúlpame, tengo hijos,
y tengo que cuidarlos. Para cuidar a los hijos se necesita conocimiento, pero también sabiduría, pero también fe. Conocimiento, sabiduría y fe. Hay cosas que se resuelven con fe y otras con sabiduría. La palabra se vuelve infructuosa cuando decimos algo bíblico, pero cuando hacemos otra cosa, entonces opaca la luz. Pues la estás distorsionando con tu comportamiento. No eres digna de confianza. Nuestras buenas obras hacen o provocan que los demás que nos ven den gloria a Dios y decir, híjole, tremendo, esto es un ministerio de fe. Porque hay ocasiones que se necesita fe, ¿verdad? Para creer a lo mejor que si un niño está enfermo se sane y se sane pronto, ¿verdad? Se necesita fe para creer que Dios puede tomar bajo control cada situación. Y en la otra, aplicar sabiduría. ¿Cómo puedes encontrar el orden de Dios en el ministerio? Hablando de esa equidad. Proverbios 2:6, hablando de conocimiento y sabiduría. Porque Jehová da la sabiduría. ¿Quién la da? Dios. Y de su boca viene el conocimiento y de la inteligencia, dice, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Así es que si yo me aplico, ¿qué dice la Biblia respecto de? Voy a encontrar la sabiduría, voy a encontrar la inteligencia. ¿Qué significa sabiduría del hebreo kahokmah? Significa ciencia, conocimiento, significa entendimiento, significa inteligencia y significa saber y significa ser sabio. ¿Y alguien sabio es entendido? ¿Es objetivo? Así es que de una persona sabia sale el conocimiento y la inteligencia, pero tiene entendimiento. Una persona entendida sabe que debe de cumplir en las dos áreas. Debe de cumplir en el hogar y debe de cumplir en el ministerio. Así es que en el ministerio, en su casa, pero también en su ministerio, en la iglesia. Y ahí se necesita fe, conocimiento. Tiene que ver con saber. Sabiduría tiene que ver con la habilidad práctica para llevar a cabo el ministerio. Habilidad práctica. Y fe para creer que Dios tiene todo bajo su control. Y que si nosotros creemos y confiamos en Dios, todo lo que le pidamos conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, la voluntad de Dios es que nuestra familia esté protegida, ¿cierto? Pero hay que entender que algunas cosas se resuelven con fe y otras con sabiduría. Todo está basado en el orden de Dios y la vida del cristiano la vivimos de una manera sobrenatural. Nadie pudiera servir si nuestra vida no fuera sobrenatural. Cuando una esposa de pastor se frustra, es porque no está viviendo una vida sobrenatural. Porque no está dependiendo de Dios. ¿Qué hacer en cada situación que se presenta en la vida? Y yo pongo un ejemplo. En los 40 años que tengo de ministerio, una de las cosas que a mí me maravillan fue cuando me embaracé y le pregunté al Señor, Señor, si tú quieres, yo me quedo en casa para cuidar a mis hijos. Y me dijo el Señor, no, yo te voy a dar la sabiduría. ¿Cómo
hacer la obra en tu casa y cómo hacer la obra en el ministerio. Y me dijo el Señor, ahí está el prototipo de la mujer virtuosa. Si nosotros tratáramos de entender el prototipo de la mujer virtuosa con nuestra mente humana, los cables se nos cruzan. Porque piensas tú que esa mujer solamente es un modelo que yo nunca puedo alcanzar. Pero hablando sobrenaturalmente, lo podemos lograr si tenemos entendimiento, si tenemos discernimiento, si tenemos fe, si tenemos sabiduría, para saber cómo conducirnos cada una en lo particular según su contexto. Una de las cosas que yo siempre hacía en relación cuando Dios me dijo, no, yo te he llamado al ministerio. ¿Sí? Ay, Señor, pero yo le dije al Señor, pero yo no quisiera traer a mis hijos mocositos, corriendo por todos lados, sin control, porque eso no te honraría a ti, Señor. Y me dijo el Señor, no te preocupes, la mujer virtuosa por Proverbios 31:15 tenía varias servidoras. Y yo le dije, pero yo no tengo nada, pero me tienes a mí. Y lo que tú no tengas, yo te lo doy. Y entonces Dios añadió un ministerio de ayuda que estuvo conmigo muchos años, y era enfermera. Mientras yo enseñaba, ella cuidaba a mis hijos y ella se volvió como una hija porque tenía que ministrar a su vida, a su corazón, a su santidad, porque todo repercutía en el trato con mis hijos. Y mientras yo enseñaba, mis hijos estaban en casa a gusto, dormidos. Si en determinado momento se me enfermaban y en ese rato yo no estaba, yo sabía que estaba cubierto porque había medicinas en su tiempo y todo bajo control. Yo recuerdo cuando mis hijos crecieron y vieron un video, cuando yo estaba enseñando en este lugar, cuando en este auditorio menor estaba muy feo todavía porque ya está reconstruido. Y mi hijo vio el video y me vio enseñando y me dijo, ¿todavía estás ahí? Y le digo, sí, todavía estoy aquí. Qué tremendo. Una de las cosas que yo me maravillaba es que cuando oraba al Señor y le decía, Señor, por favor, yo quiero ser un ejemplo. ¿Cómo yo puedo enseñar a mujeres y formarlas y decirles que sí se puede? Cuando yo estoy en este proceso y yo necesito saber que mi vida está cubierta, yo no quiero parecer como una persona infiel para mostrar tu palabra, ni tampoco con mi vida inconstante. Entonces, había una ocasión que mis hijos estaban en la misma escuela y oré al Señor y recibí una respuesta de parte del Señor porque yo enseño los miércoles en la mañana con servidoras de mujeres y en la noche con maestros. Y en la mañana enseño a las 11 de la mañana. Entonces yo oré al Señor y le dije, Señor, por favor, prepara camino. Tú conoces la intención de mi corazón. Y el Señor fue tan lindo, tan bondadoso, que permitió que las calificaciones las recibiéramos una a las 8 de la mañana y la otra a las 9 de la mañana. Y yo podía estar enseñando a las 11 de la mañana. La palabra de Dios no era vituperada. Ahí obró la fe. Dios es bueno, Él conoce la motivación del corazón y Dios respaldó. Era maravilloso ver cómo mis hijos, lógicamente, sí se enfermaron, pero fueron contadas las veces que mis hijos se enfermaron, porque Dios me dijo, yo te prometo que mientras que tu esposo estaba viajando en ese tiempo, tus hijos estarán protegidos por mí. Y yo dije, gracias, Señor. Y yo veía a muchas esposas que lloraban cuando sus hijos salían porque todo les pasaba. Se cayó, se le cayó el diente, le pasó esto. Y un día entré al cuarto y mi hija estaba chica, como 6 años, y en el lavabo tenía conectada una secadora y le abrió la llave. Y le dije, ciérrale. Esto es peligroso. Y ya le expliqué por qué. Y parece ser que ya lo había hecho otras veces. Dios la guardó. Se hubiera electrocutado.
Pero recordé la promesa de Dios que me dijo, si tú me sirves, yo te voy a honrar. Yo voy a cuidar a tus hijos, yo los voy a proteger. Y lo que ellos hayan pasado, sus situaciones difíciles, tiene que ver con la voluntad del ser humano. Que ahí no podemos nosotros entrar. Ni preguntar al Señor por qué. Porque el Señor sí sabe cómo tratar con cada quien, ¿verdad? Así es que cuando mis hijos empezaron a crecer, en el mismo tiempo que yo estaba enseñando a mujeres, mis 2 hijos estaban incluidos en el ministerio. Y yo dije, bueno, qué bendición, qué gozo, todos estamos funcionando, todos estamos en el ministerio. Salíamos de la reunión de mujeres, mis hijos estaban más chiquitos, había periodos que mi esposo estaba viajando fuera y yo a veces me quedaba. Dios me regaló una amiguita que me dijo, ay, mira, yo tengo también niño y niña, te invito a que convivan con nosotros. Nos íbamos a su casa, los llevamos a pasear, patinaban, convivíamos con ellos y ya iba llegando yo bien noche a la casa porque mi hijo por eso aprendió a ser taquero. Porque todavía decía, los tacos, mamá. Y mi amiga bien linda, ¿no? Le digo, vámonos a los tacos. ¿Sí? Y estuviera él o no estuviera, o yo saliera cansada de la reunión de mujeres, y me dijo el Señor, este es un privilegio que yo te di. Pero cuando yo salía de la reunión de mujeres, no decía, qué cansada estoy. Decía, esta muñeca se desviste. Y andar a gatas para pasear a mis hijos sobre mis espaldas, para sacarlos a pasear, para hacer tareas con ellos. Ahora que ellos están más metidos y tienen una relación con el Señor, me dicen, ay mamá, ¿te acuerdas cuando jugábamos? ¿Te acuerdas cuando te despeinábamos? ¿Y te acuerdas cuando hacíamos esto? Les vino a la memoria todos los acontecimientos que uno hizo con ellos en esos tiempos. Parece que no, pero ahí está el testimonio. Así es que es importante organizar nuestras actividades en el ministerio. Yo le pedí al Señor sabiduría y yo dije, bueno, si yo tengo que enseñar el miércoles, en lugar de enseñar el miércoles en una mañana y a maestros en otro tiempo, ya serían 2 días, entonces lo pongo en el mismo día. Dile a tu compañera, tú como esposa de pastor tienes esa ventaja. ¿Sí? Los demás no pueden decidir, pero tú sí. ¿Cierto? Entonces yo empecé a engranar mis actividades de tal manera que aún así requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere estudio, requiere fidelidad. Y yo a veces viajo, y ustedes saben porque he viajado a muchas partes. A veces viajo, llego y ahora lo que me encuentro en casa es mi gato. Hermoso, cariñoso, ¿ve? Pero es hermoso saber que ya viene la descendencia, ¿verdad? Y siento algo muy especial, pero yo siempre dije, voy a ver si es cierto que dicen que quieren más a los nietos que a los hijos. No, a mí me cortaron y me dolieron. Y los nietos los amamos entrañablemente, los vamos a enseñar, los vamos a formar, los vamos a proteger, su vida, su corazón, todo. Pero nunca pueden ocupar el lugar y el corazón de un hijo. Y ahora ya tengo autoridad para hablar de eso. Así es que todo es de convicción, de constancia, de perseverancia. Dice Hebreos 11:1, es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tenemos que tener
la certeza de lo que se espera, de lo que Dios quiere hacer con la gente, con los hijos, con la familia. Así es que cuando uno está en ese proceso, uno invierte tiempo. No importa que estés en el ministerio, tenía que organizarme para decir, quiero hacer algo. Tengo muy bonitos recuerdos de mis hijos, ¿verdad? Con Katy y Roberto. Pasamos mucho tiempo, muchos años juntos. Íbamos al mar, nuestros hijos empezaron a aprender a nadar ahí en las mismas aguas y sus hijos hasta la fecha se quieren entrañablemente, ¿verdad? Después de ahí, al ver que ya ellos empezaban a querer nadar, los metí a un curso de natación para que los tenemos que hacer autosuficientes, ¿verdad? A lo mejor muchos de nosotros no sabemos nadar y nos ahogamos en un charco de agua. Pero dice, pero eso no quiero para mis hijos, quiero enseñarlos, quiero entrenarlos, quiero brindarle oportunidades. Ajá. Yo hacía grandes acontecimientos en sus cumpleaños y Dios me hizo notar algo. Es mejor la bendición judía que lo metas en un pastel. Porque haces un gran acontecimiento para decir, tú eres importante, te amo, y luego lo rematas metiéndolo al pastel. ¿Cómo? ¿Le dices que eres grandioso humillándolo? ¿Embarrándolo? Era mejor la bendición judía, sentarlo y decirle, yo tuve que bendecir muchísimo a mi hijo, porque mi hijo siempre ha sido tan sensible, gracias a Dios, ahora está convertido y tiene un corazón muy hermoso. Pero yo lo bendije mucho, todo el tiempo, por su sensibilidad. Era muy tendiente a creer lo negativo. Hacía grandes acontecimientos para saber qué era importante para mí. Lo ponía frente de mis ojos, le ponía un pastel y le decía, eres amado. Eres deseado. Esto lo hago porque eres importante para mí. Sé que Dios tiene algo grande para ti porque le profetizaron, ¿verdad? Que iba a ser un pastor. Y ahora que lo veo predicando y que se para, idéntico a su papá se para cuando predica. Y yo dije, Señor, eres hermoso. Vale la pena todo lo que pasa. Lo que te pasa o lo que te pasó, aún de una manera negativa, o lo que te está pasando respecto de tus hijos, yo te digo, Dios es un Dios de esperanza. Dios puede entrar donde nadie puede entrar. Las oraciones Dios las escucha y Dios tiene sus tiempos. Es algo maravilloso que de repente Dios obra y cumple lo que Él dijo, porque no es mentiroso. Así es que hacemos una conjugación, pero te voy a decir una cosa, nada es a medias. 100% casa, 100% familia, 100% comida, nada de que no puedo. Planeación, organización, muchas maneras que podemos mostrar a nuestros familiares cómo les amamos, con la mejor comida nutritiva, con el cuidado, brindándole oportunidades, ayudándole a crecer. No importa, y es un amor sacrificial, pero el gozo que nos da saber que Dios está con nosotros, que amamos a Dios con todo nuestro corazón, que lo que hacemos por Él, lo hacemos para Él, y que cada una de las cosas excelentes que buscamos hacer en nuestra familia y en el ministerio es por amor a la gente. ¿Qué pasa cuando no hay una convicción de fidelidad a Dios? Tus ojos están puestos al 100% en tus hijos. Para algunos, sus hijos es número uno. Primero mis hijos, después mis hijos y hasta el último mis hijos. Ese es tu ministerio al extremo. Y el pretexto siempre son los hijos. 11º mandamiento. No estorbar. Como pastores el Señor dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas.
Como padres, el Señor nos habla que seamos diligentes para saber cómo están nuestros hijos. Trabajar en todas las áreas. No podemos nosotros trabajar enfocados en el ministerio 100% y desenfocados en la casa. Desenfocados del esposo, desenfocados con los hijos. No. Nuestro ministerio, la efectividad en el ministerio es la fuerza que nos impulsa para predicar el evangelio realmente con autoridad. Hay esposas de pastores que llegan y predican 15 minutos y dicen, perdón, que mi predicación sea light, y nomás predico 15 minutos porque ustedes entienden, yo tenía que cuidar a mis hijos. Hay cosas que se resuelven con fe y otras con sabiduría. Sabiamente saber en qué momentos son este tipo de reunión que no me cruce con esto y que me dé oportunidad para que yo pueda ministrar y glorificar a Dios con mi servicio, pero también para cubrir la vida de mi familia y de mis hijos. Como esposos de pastores no podemos decir, ay no, es que ¿sabes qué? A mí no me gusta cocinar. A mí no me gusta planchar. Ay no, a mí no me gusta coser. ¿Sí? No, 100% mujer, 100% esposa, amante, 100% madre, 100% en cada cosa que hacemos. Y no podemos decir, híjole, porque estoy predicando, porque estoy enseñando, entonces tu familia está descuidada. No, sabiduría. Sabiduría. Así es que si estás entrenando a tus hijos y los estás haciendo autosuficientes, puedes tener confianza y seguridad que Dios está con ellos. Y no quedarte con la angustia y con el temor. ¡Ay, les va a pasar algo! Lo que Dios permite que pase, pasará. Y es Él quien lo permitió. Así es que nosotros tenemos que estar tranquilas y seguras y no ser mediocres. Medio prédica, medio comida, medio planchado. Los dos extremos son malos. Y no podemos nosotros poner el pretexto de que porque estamos en el ministerio, entonces no podemos cumplir nuestras responsabilidades. ¿Sí? Se paga un precio muy alto, pero si se hace con amor, todo se puede hacer. Todo se puede planear. ¿Sí? El alimento, los menús, la casa, el orden, la organización. Dile a tu compañera, en tu cerebro tienes 7 carriles trabajando al mismo tiempo. Díganme si no, hablan mucho. Y mientras hablan, fíjate cuántas palabras hablas y qué hablas. Una mujer en todos los hemisferios, mujer, mamá, se viste, abre su boca con sabiduría, se ríe de lo porvenir, previsora, cuidadosa de su casa, de los alimentos, da comida a su familia y raciona a sus criadas. Se levanta aún de noche, pero no para ver telenovelas, para planear. A veces mi esposo me dice, ya acuéstate. Le digo, no, es que tú necesitas 8 o 9 horas. Si yo duermo 5, súper. ¿En serio? Y me levanto como si nada. Pero eso sí, me alimento bien, como bien, me nutro bien. Porque es necesario, somos templo del Espíritu Santo.
Y a veces decimos, Señor, quiero servirte. Y ya tienes cierta edad y andas haciendo cosas extremas. Y al rato te zafraste el brazo y dijiste, Señor, ¿por qué a mí? Estás toda vendada predicando. Hay que saber cuál es la etapa, ¿no? Hay que saber. Además, si no eres una persona que estás bien ejercitada, porque estás haciendo ejercicio todo el tiempo y luego haces algo extremo, de seguro que te vas a afectar. Yo siempre digo, soy templo del Espíritu Santo y lo mejor que yo puedo, me cuido. En salud, en todo, viajo, siempre viajo con mi botiquín, procuro comer sanamente, tomo mis sueros alcalinizadores, mis antioxidantes, todo lo habido y por haber. ¿Por qué? Porque ya no me pertenezco a mí. Yo le pertenezco a Dios y me debo a mucha gente. Y yo por eso a veces les digo, ¿verdad, muchachas? Yo les digo, a ver, las edecanes, no me avergüencen, ¿eh? Porque hay ocasiones en que de veras, o traen un dolor acá y ahí andan con el pie. Entonces yo les digo, no me avergüencen, mejor regrésate a tu casa. Le digo, porque van a decir que yo soy, olvídate, te traigo así. Le dije, yo no te traigo así, yo te he aconsejado que te cuides, ¿o no? ¿Verdad? Que se cuiden la comida, el peso, todo, para que no se les desarrollen enfermedades. ¿Sí? Entonces uno no está fuerte porque sí. No. ¿Verdad? Es un todo, un balance, un equilibrio. La comida espiritual, la comida natural. El cuidado en cada cosa. Así es que si la balanza se va cargando a la derecha, hay que equilibrarla. Si se va cargando a la izquierda, hay que equilibrarla. Yo creo que se pueden hacer las dos cosas con balance y sabiduría. Y se necesita un precio que pagar. Fíjense lo que dice Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y luego dice así, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Cuántas queremos ser honradas por el Señor? Amén. Oremos. Oremos y digámosle al Señor, por favor, Señor, ayúdame. Dame sabiduría para hacer tu obra. Oh, Señor, dame inteligencia para tener mi casa en orden. Dame inteligencia, Señor, para amar a mi esposo, para servirlo. Dame inteligencia para cuidar a mis hijos y mantenerlos en salud, en fortaleza, en inteligencia. Sí, mi Dios. Sí, mi Señor. Sabemos que hay un orden en el ministerio y eso es algo que solamente tú nos lo puedes enseñar. En sabiduría y en balance. Tú vas a decirnos cuándo se necesita la fe y cuándo se necesita sabiduría, para que podamos engranar todos y poder honrar y honrarte a ti, Señor, con nuestras obras. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias.